La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. ¿Cómo ser humildes? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios de cómo ser humildes. No se dejen engañar por el título. No es difícil ser humilde. Parecería que estoy hablando palabras soberbias y orgullosas. O sea, ya el hecho, entiendo que el título pudiera decir, el hermano. Vamos a mirar lo que es la verdadera humildad delante de Dios, hermanos. No es difícil ser humilde. Es extremadamente fácil. Vamos a mirar. ¿Ok? Vamos a Mateo 23, del 1 al 12. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos en la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Déjenme hacer una pausa ahí. La ley de Moisés es espiritual. Ellos nunca entendieron, ellos lo hacían carnalmente. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice, no los imiten, no hagan conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. O sea, ellos, los escribas y fariseos, aparentaban ser alguien que no eran. Entonces, fíjense bien, Jesús está diciendo, háganlo, pero resulta de que pues era imposible entender eso, hermanos. De hecho, todavía mucha gente no entiende eso. Muchos teólogos, que la ley es espiritual, o sea, todo lo que está en la ley de Moisés apunta a Jesús y el Espíritu Santo. Dice, atan porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias extendiendo los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabino o maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra. En relación a doctrina, estamos hablando de doctrina. ¿Cómo le llaman a los sacerdotes en la Iglesia Católica y en muchas denominaciones? Padre, desobedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, verdad es, no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque ese es el nombre de nuestro Padre Dios, Abba, Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí podemos ver de que no seamos como los fariseos y escribas hipócritas. ¿Ok? Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Ahora vamos a Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban
en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No se les olvide este versículo. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, aquí está el orgullo, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Es bueno orar? Uno era fariseo y el otro publicano, el que colectaba los impuestos para los romanos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjense las mentiras de este fariseo. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. O sea, él decía que los publicanos eran ladrones, ok. Injustos, ok. Adúlteros, ok. So él decía que no era adúltero. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, ayunar era bueno. Doy diezmos de todo lo que gano, eso estaba escrito en la ley. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos del cielo, al cielo. Esta es la humildad, hermanos. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque reconoció que era pecador. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, en este caso delante de Dios, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, podemos ver que la forma más simple de ser humildes, y es de ellos el reino de los cielos, es reconocer que somos pecadores. Se fijan que no es difícil. ¿Qué tan difícil es? No, pues yo soy un pecador. Pues sí. O sea, ¿qué tan difícil es saber eso? Eso no es difícil entenderlo. Ahora, aquí está el problema, hermanos. Aquí está el problema. El problema es que cuando llegamos a los pies del Señor, nos reconocemos pecadores, reconocemos que somos salvos por la gracia de Dios, por el regalo de la vida que es Cristo Jesús en la cruz, y se nos olvida del que nos rescató, y empezamos a hacernos religiosos. O sea, llega un punto donde pensamos que somos mejores que otros. Ahí está el orgullo ya, hermanos. Ahí está el orgullo. Y hay muchos ejemplos. Uno de ellos era, por ejemplo, los Gálatas. Los Gálatas escucharon, Pablo se humilló para predicarles el evangelio a los Gálatas. Los Gálatas creyeron en el evangelio y como consecuencia recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces vinieron unos judaizantes e hicieron caer a los Gálatas. ¿Cómo los hicieron caer? Haciéndoles la circuncisión. Eso ya es orgullo, hermanos. Porque en Cristo Jesús nosotros somos justificados gratuitamente. Gratuitamente. Solamente por reconocer el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces,
Cuando llegan los judaizantes y la gente se empieza a hacer la circuncisión, Pablo dice: ¡ay, Gálatas insensatos! Ya les lavaron el coco, ya los están haciendo orgullosos estos judaizantes. Ustedes recibieron el Espíritu, dice, se están yendo a un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Cuando le agregas obras a la salvación en el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, los teólogos católicos dicen a los protestantes, hablan mucho en contra de los protestantes, sacando a Santiago cuando dice: oh, ¿tú crees que Jesús es uno? También los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero lo sacan para salvación. O sea, básicamente no entienden esos versículos. Básicamente es, hermanos, cuando Santiago dice: muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no son cumplir los 10 mandamientos. Las obras no son, o sea, los de Moisés. Las obras no son ir a misa. No. Ni confesarse, no. Ni comulgar, no. Esas no son las obras de las que está hablando Santiago. Las obras de las que está hablando Santiago son: ama a tu prójimo, que es la segunda tabla. O sea, acuérdense, los 10 mandamientos están en 2. Nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos es, una vez que vino Cristo, es a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no recibimos el testimonio de Cristo Jesús, no podemos recibir el Espíritu Santo. Toda la ley se resume en 2 mandamientos del Antiguo Testamento. Honra a tu Padre Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 10 mandamientos. Nadie nunca cumplió los 10 mandamientos. No dice Pablo, no hay uno. Y Pablo viene y se va al libro de los Salmos. No hay un justo ni hay un uno. Todos se desviaron. O sea, no hubo. Ni Moisés era justo. O sea, Moisés pecó. Elías pecó. Jeremías pecó. Todos pecaron. Todos sin excepción. El único que no pecó fue Jesús. Entonces el único que tiene derecho a enseñarnos la ley es Jesús. Uno solo es el dador de la ley. Y lo dice Santiago también. Y ese uno no soy yo, no eres tú, es Cristo. O sea, es en el Espíritu de Dios. Entonces, las obras que debemos de hacer es amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Que son lo que está en Gálatas. Esas son las obras más que sobresalen más cuando una persona verdaderamente está haciendo las obras que Cristo mandó. No se preocupen qué van a comer, no se preocupen qué van a vestir. Ese es su mandamiento. No se preocupen. Cuando hay una tormenta, Jesús va en una barca con los discípulos. Hay una tormenta, se empieza a meter el agua a la barca, los apóstoles tienen miedo y despiertan a Jesús. Señor, ¿duermes? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir aquí, tú dormido. Solo lo despertaron, lo levantaron. Ahora, eso pasó a propósito. Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice: ¿por qué andan de miedosos? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Ese es un episodio para que nosotros, esa es una obra. Cuando vienen los vientos de la tormenta, ya sea que tus hijos andan mal, ya sea tu matrimonio, tus posesiones, o sea, la enfermedad, esas son las tormentas de la vida, las que nos hacen sufrir.
Cuando vienen las tormentas de la vida, ¿tienes la confianza en Cristo? ¿O andas todo miedoso o miedosa? Señor, ¿duermes? Mira cómo me está yendo de la patada y tú dormido, no me haces caso. Esa no es una obra que le agrada a Cristo. ¿Por qué andan de miedosos? ¿Por qué andan de miedosos? Hombres de poca fe. Fíjense lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo a los hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esas son las obras que tenemos que hacer. Cuando vienen las tormentas debemos de dar fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo a los falsos y a los verdaderos profetas. Que el verdadero profeta, ¿qué hace? Un pastor, un maestro, aunque no se hace llamar maestro, una persona que enseña, un anciano. ¿Cómo sabemos si es un anciano temeroso de Dios? Por su fruto. Le viene un problema a su vida. Hermano Panchito, le diagnosticaron cáncer, en 3 meses se va a morir. Es cáncer terminal. Gloria a Dios, ya me voy con mi padre. Ese es un buen fruto. Un anciano que no tiene temor de Dios. Un anciano que ama el mundo. Ama el mundo, o sea, y por amar el mundo, pues no se quiere ir de este mundo. So vienen y le dicen, hermano Ramoncito, le diagnosticaron cáncer, se va a morir en 3 meses. ¡Ay! Yo no me quiero morir. Ahí tienen un fruto malo, una obra mala. Ahí está hablando de que el Señor no está con esa persona. ¿Por qué? O sea, ¿quién se quiere quedar aquí en este mundo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que somos extranjeros de esta tierra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que pasamos? Nada más venimos de pasadita. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo a la muerte? Porque aman este mundo. Entonces, la única forma que nosotros podemos despreciar este mundo es a través de la gracia de Dios, hermanos. Pero todo comienza con ser humildes. Entonces, ¿cómo nos ataca Satanás? Esto te pasa porque hiciste esto y esto y esto y esto. Entonces tú ya una vez que tienes conocimiento, Satanás, yo sé que soy pecador y yo sé que merezco la muerte. Pero, Satanás, resulta que a eso vino mi Señor, mi Salvador, el que me redimió, el que pagó por mis vergüenzas. Yo soy culpable, lo reconozco. Pero mi Jesús vino a dar su vida por mí, Satanás. Si yo le doy gracias a mi Padre Dios que nos dio a su Hijo amado Jesucristo para que en Él descargara su ira y no en mí. Esto que yo estoy pasando es una cosa temporal y yo me gozo en el Señor porque yo sé que tú me estás persiguiendo porque amo a mi Señor Jesucristo. Entonces tenemos que gozarnos en las tribulaciones. Gozarnos, no andar temerosos. Pero nosotros no nos podemos gozar si no comenzamos con lo básico, hermanos. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, bienaventurados los que se reconocen que son pecadores. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vengan y denle una leída y otra vez y pídanle al Espíritu Santo que les abra el entendimiento para que vean qué es lo que está diciendo Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban en sí mismos con sus obras. Hay otro pasaje donde viene una persona y le pregunta a Jesús, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Y le dice, bueno, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes las Escrituras? Y le da los en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, no estás lejos, no estás lejos. Pero luego viene un versículo que no se toma en cuenta mucho los que predican los 10 mandamientos, que dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero ahí ya está él queriéndose justificar a sí mismo, y no por la gracia de Dios. Entonces Jesús le da la parábola del buen samaritano. Entonces, nosotros, hermanos, todo comienza. Nosotros podemos escuchar el testimonio de Cristo una y otra vez, pero mientras nosotros no nos reconozcamos pecadores, el Señor no nos puede salvar. O sea, si somos como los fariseos, Señor, te doy gracias porque yo voy a misa todos los días. Señor, te doy gracias, mira, no soy como los otros que nunca se confiesan y nunca toman la Eucaristía. O, Señor, te doy gracias porque yo hablo en lenguas. Aquellos no, yo sí hablo en lenguas. O, te doy gracias, Señor, porque yo guardo el sábado. Ellos no tienen entendimiento, no guardan el sábado. O sea, ¿quién se atreve a venir a presumir delante de Dios? O sea, el que se humilla va a ser avergonzado. Y yo lo veo siempre, hermanos. Yo lo veo siempre. Siempre lo veo. Va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque su confianza no la tiene en Cristo, la tiene en sus propias obras. Ya sea católico, ya sea adventista, ya sea testigo de Jehová, ya sea... La religión no nos salva, hermano. Jesús ya murió por nosotros, en Él somos salvos. Todo comienza con reconocernos pecadores, ahí radica la verdadera humildad. En la medida que nosotros nos humillamos delante de nuestro Padre Dios y nos reconocemos pecadores, entonces el Señor nos da de su gracia, nos limpia de todo pecado y nos va dando entendimiento, nos va reformando nuestra mente. Porque no se trata de que el Señor viene y nos pone así de sopete, así, órale, ya tienes toda la sabiduría. El Espíritu Santo tiene la sabiduría que el Señor nos da, pero debemos de irla meditando poco a poco para ir creciendo, así como un niño va creciendo para eventualmente llegar a ser un adulto y no quedarnos como niño. Los niños, ¿qué hacen? Los niños presumen. Por ejemplo, Pablo le dijo a los corintios, ustedes, corintios, son unos niños. Ustedes todavía necesitan, bueno, a los hebreos es a los que les dice, ustedes todavía necesitan lechita. Ustedes todavía no pueden comer estas comilonas grandes de carne. ¿Por qué? Porque todavía andan enfocados en las cosas de niños, que son importantes, pero debemos de crecer. A los corintios les dicen, ustedes hay divisiones. Unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿No son unos niños ustedes? Son cristianos. Tenían dones espirituales. Y los tenían todos. Pero eran unos niños. ¿Pueden unos niños hacer, en el nombre de Cristo Jesús, hacer milagros? Sí, los dones espirituales ahí están. Pero siempre les he dicho, hermano, hay dos formas de manifestar el Espíritu de Dios. Tenemos que entender la diferencia entre Gabriel y Miguel y la diferencia entre el ángel de Jehová o nuestro Padre Dios y Jesucristo. No es lo mismo que venga Gabriel y se presente delante de ti y te dé una orden
a que venga nuestro Padre Dios o Cristo Jesús a visitarte. No es lo mismo. Delante de Gabriel no nos podemos postrar. Delante de Jesús o delante del Padre, sí. En el libro del Apocalipsis, un ángel se le presenta a Juan. Juan se postra y dice, no lo hagas, no lo hagas, yo soy un consiervo así como tú, yo soy como tú. No hagas eso. Honra a Jesús, honra al Padre. Yo soy como tú. Entonces, debemos de entender eso. Entonces, los corintios ya eran cristianos, tenían el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es el trabajo de los ángeles del Espíritu Santo? Haciendo la diferencia. Jesús dijo, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a conducir a mí. Entonces, si Jesús es el Espíritu Santo, entonces ¿cómo se va a conducir a sí mismo? No. Dice Jesús, el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Reconócete pecador, reconoce que yo vine a dar mi vida por ti y eventualmente recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a conducir a toda la verdad. Y toda la verdad es, el que me ama, cumpla mis mandamientos. Y el que los cumpla, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Ya los ángeles están con nosotros y nunca se van. Podemos tener a los ángeles ahí entristecidos. Por ejemplo, ¿cómo entristezco yo al Espíritu Santo? Cuando ando enfocado en las cosas del mundo. Y nunca le dedico tiempo. Acuérdense, nuestros ángeles llevan nuestras oraciones al cielo, hermano. Entonces, ellos quieren trabajar, pero los tenemos ahí ociosos. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo al Espíritu. Entonces, todo comienza con ser humildes. ¿Qué tan difícil es, y voy a hacer una serie, qué tan difícil es entender esto? Tú eres pecador. Pues ya lo sé, hermano. Ok. La gracia de Dios es gratis. Sí, ya lo sé. Ok, entonces ¿por qué anda juzgando a mis hermanos? Hermano, es que ellos son idólatras. No. Está bien, se habla de la idolatría. Sí, Pablo habla de la idolatría, sí. Pero ¿qué debemos de hacer? Vamos a decirle para que ya no le recen a la Virgen o para que ya no le recen a San Judas Tadeo. No es lo que les debemos de decir. Debemos de irles a predicar a Cristo y orar por las personas que todavía no entienden el Evangelio. O sea, piensan que ellos se van a ganar la salvación haciendo obras. No, la salvación ya se ganó. Ya Cristo murió por nosotros y resucitó. Está ganada. Pero para que sea bienaventurado esa persona o bienaventurada, vamos a predicarle el Evangelio mejor. Oiga, hermano Panchito, católico o católica, ¿me deja compartir? Claro que sí. Entonces, yo casi siempre lo comparto así. Hermano, hermana, ¿me deja compartirle palabra de Dios a usted? ¿Es usted cristiano? Me dice, no, soy católico. Bueno, usted es cristiano. Los católicos son cristianos, ¿ok? Entonces, y siempre les pregunto, ¿si usted va a misa? Bueno, pues ahí de vez en cuando. Ok, ¿usted se acuerda de la palabra si va a misa? De vez en cuando. Usted a lo mejor ha escuchado cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura.
al que crea será salvo y al que no crea ya es condenado. Sí lo conozco, esa escritura, ok. Me puede decir qué es el evangelio y yo los dejo que hablen. Usualmente me dicen, bueno, el evangelio es la palabra de Dios, ok, pero sea más específico. Bueno, usted sabe, el evangelio es la Biblia, ok, pero sea más específico. Pues usted sabe, debemos de comportarnos bien y debemos de... Ok. Entonces usualmente le digo, ok, mire, no se sienta mal, ok. Le voy a explicar lo que es el evangelio, ok. Entonces, usualmente el Espíritu Santo que va conmigo me da, siempre le voy a decir, mire, el evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Bueno, para entender un poquito mejor el evangelio, nosotros debemos de saber que Dios hizo un pacto con Moisés, con el pueblo de Israel a través de Moisés, donde le da 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandamientos, la palabra de Dios dice que nadie nunca los cumplió. Todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, por los 10 mandamientos, sabemos que somos pecadores. La buena no. Entonces, en los 10 mandamientos, cuando el Señor les dio los 10 mandamientos, dice, cumplan los 10 mandamientos. Si los cumplen, van a ser bendecidos ustedes, sus hijos, hasta 1000 generaciones. Pero, si ustedes no cumplen los 10 mandamientos, malditos serán. Ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tengan. O sea, hay una maldición. Bueno, las buenas noticias es de que Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Entonces el evangelio en sí es Jesús dio testimonio de que es el Hijo de Dios, el Mesías, del que está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Jesús cumplió la ley, Jesús dio testimonio de que es el Hijo de Dios, y Jesús vino a ofrecer su cuerpo como en un sacrificio para borrar el pecado de la humanidad. Pero entonces, Él murió, fue azotado, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, murió. Pero Cristo resucitó y se presentó a sus discípulos. Entonces, ese es el evangelio. Las buenas nuevas son de que la ira de Dios se descarga con aquellos impíos, y todos somos impíos. Entonces, las buenas nuevas es de que Jesús, nuestro Padre Dios, descargó su ira en su propio Hijo. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocernos pecadores y reconocer el testimonio de Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados, y en eso somos justificados para con nuestro Padre Dios. Y la ira de Él ya no es contra nosotros, si nosotros tomamos esa gracia. Es así de simple. Entonces, la salvación en sí es gratis. Es gratis. Entonces hay personas que dicen, oiga, pues tiene sentido, hermano, tiene sentido. Entonces yo casi siempre les digo, mire, si la salvación fuera por hacer obras, dice Pablo, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera por cumplir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué vino Cristo si ya los 10 mandamientos ya estaban? Más de 1 milenio, 1400 años antes de Cristo. No, Cristo vino a romper ese pacto que hizo con Moisés y hizo un nuevo pacto en la última cena. Y ahí es donde dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna.
Pero eso es simbólico. Eso es simbólico. ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Bueno, creer el evangelio y amar a tu prójimo. Tan simple como eso. Es creer el evangelio, es gratis, y ama a tu prójimo. Porque el cuerpo de Cristo en el evangelio es su sacrificio. Pero debemos de seguir comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es? Ama a tu prójimo. Cuando tú amas al prójimo, estás comiendo el cuerpo de Cristo. Porque Pablo dice que el cuerpo de Cristo, nosotros somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos un miembro. Entonces tú debes de tratar bien a tu hermano, que es el cuerpo de Cristo. Si tú no amas a tu hermano, eso da testimonio de que tú todavía no crees. Todavía no conoces al Señor. Todavía andas en oscuridad. Entonces, ser humilde no es difícil. Ser humilde es simplemente reconocerte pecador. ¿Qué tan difícil es eso? En la medida que tú te reconoces pecador, entonces recibes la gracia de Dios. Dios te abre el entendimiento para que entiendas las Escrituras, para que entiendas el Evangelio y para que puedas hacer lo que el Señor nos manda. Pero ya no vas tú solo, sino ya vas con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense cómo estaba en el Antiguo Testamento, ¿ok? Levítico 16, 29 al 31. Ustedes pueden leer el contexto. Está hablando de un sacrificio que tenían que hacer, que era como un ensayo para cuando viniera el Mesías. Aquí está el Evangelio. Fíjense bien, o sea, profetizado, que los judíos hasta la fecha todavía hacen, bueno, no lo hacen porque no han levantado el templo, pero fíjense cómo dice. Y esto tendrán por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Hay que afligir nuestras almas para comer al Mesías. Yo ya hice ese estudio, ya les dije, nosotros no podemos llegar a los pies de Cristo afligiendo nuestras almas porque nosotros no lo hacemos. ¿Cuándo es cuando afligimos nuestras almas? Cuando tenemos problemas. Cuando tenemos nuestros problemas venimos, ¡ay, Señor! Entonces ahí ya estamos listos. Está preparada la tierra, afligiendo nuestra alma. ¿Ok? Y ninguna obra haréis. O sea, no es por ir a misa, no es por hablar en lengua, no, ninguna obra haréis. Ni en este contexto era literal. No te vayas a trabajar, no hagas nada, no cocines nada, pero todo eso es simbólico, acuérdense. Todo es simbólico. Entonces, no es de tus obras, es la obra de Dios. Fíjense bien. Ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por vosotros y serán limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Fíjense bien, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, acuérdense cuando fue hecho el tabernáculo, el que hablaba con Dios era Moisés, pero estaba su hermano Aarón también. Entonces de ahí sale eventualmente, por decir la tradición, de que había 2 sumos sacerdotes. Entonces, y eventualmente 70 ancianos. Cuando el suegro de Moisés le dijo, no es bueno que tú lleves toda la carga, mejor porque no escoges tú un grupo de personas y que ellos vengan y hablen con los ancianos y eventualmente tú nada más hables con los ancianos. Y de ahí salen los 70 ancianos. Entonces, el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, en donde están los 2 ángeles
En mi opinión, yo todavía el Señor no me lo ha confirmado. Yo digo que es Gabriel y Miguel los que están ahí cuidando en el lugar santísimo. Entonces, en ese lugar solamente podían entrar una vez al año. Ese una vez al año es en hebreo le llaman el Yom Kippur. Pero bueno, eso es irrelevante en este caso. O sea, en todo caso, había un lugar, un tiempo, un día, que ya apuntaba que era el día que iban a sacrificar a Cristo. ¿Ok? Entonces, el lugar santísimo, al principio fue el tabernáculo, después fue el templo que hizo Salomón, que después lo reconstruyeron, y que de hecho en el tiempo de Jesús duraron 46 años dejándolo muy bonito. Pero eso es simbólico del cuerpo de Cristo también. Entonces, eso era simbólico de entrar al lugar santísimo, es de entrar en el cielo mismo, y eso está bien explicadito en la carta a los hebreos. Ahí dice, porque había sumos sacerdotes que tenían que hacer primero un sacrificio por sus pecados, ¿ok? Y luego ya después venir y hacer el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿ok? Entonces, para esto era necesario afligir sus almas, no hacer ninguna obra, ¿ok? Y aquí era el día de expiación. Y serán limpios de todos vuestros pecados. Es día de reposo. Entonces, fíjense, ahí sale algo muy interesante. Jesús murió, que también se le conoce como en la Pascua, que también comenzó en Egipto. La 10ª plaga es la Pascua, la cena pascual. Jesús murió un jueves a las 3 de la tarde. Ese jueves era el día de la Pascua, día de reposo. Aquí lo dice, día de reposo es para vosotros, ¿ok? El siguiente día, ¿y cuándo termina el jueves? El jueves, o sea, el jueves comienza el miércoles en la noche, a la caída del sol, o en la tarde, más bien en la tarde del miércoles comienza el jueves. El jueves termina la tarde del viernes. La tarde del viernes comienza el Shabbat, el sábado, ¿ok? Entonces, el viernes, que para nosotros es el jueves en la tarde, murió Jesús a las 3 de la tarde. Entonces, el viernes era el día de la Pascua, día de reposo. Entonces se juntaron 2 días de reposo. Pero ya una vez que viene Cristo, Cristo nos da el verdadero significado del Shabbat. O sea, ya no te quieras ganar la salvación. No hagas obras. Ya Cristo lo hizo por ti. Descansa de tus obras, ya. Y descansa en Cristo. Descansa en Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros que el Señor tiene para darnos a nosotros, los pobres de espíritu. Y pobre de espíritu todo comienza con reconocerte que eres pecador. Qué difícil es hacer eso. Juan dice, esto yo nunca lo he escuchado que lo prediquen. De verdad, hermano, yo nunca lo escuché. Cuando Juan dice, en Primera de Juan, los mandamientos no son difíciles, no son gravosos. ¿Cómo que no son gravosos, Juan? Estás equivocado. Guardar los mandamientos. No, es que la gente quiere guardar los 10 mandamientos. Ese es el problema. Los mandamientos no son gravosos. Fíjense lo difícil que es, Fíjense lo difícil.
Ay, Señor, qué difícil es reconocer que yo soy pecador. O sea, es difícil reconocer que uno es pecador. Eso es facilísimo, cualquiera lo puede saber, cualquiera lo puede hacer. Ok, ahí les va el otro. Es difícil creer que Jesús murió por nosotros, que Él pagó por nuestros pecados. Es difícil saber eso. Es difícil entender eso. Entonces, como eso no es difícil, sus mandamientos no son gravosos, entonces recibes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a ayudar a dejar las drogas, el alcohol, la maledicencia, todo lo que nos afecta. Entonces en realidad no es difícil, hermano. Lo difícil es creerle a Jesús. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Dice Jesús, yo vengo y les hablo cosas aquí terrenales. Si yo les hablara de las celestiales, pues no me van a creer. No me van a creer. Ahora, ¿qué pasa que tú te reconoces pecador? Y recibes el regalo de Dios, que es el sacrificio de Cristo. Y tú le dices, Señor, gracias Señor, por usted haber llevado mi... ¿Saben por qué es difícil, hermanos? Porque todos somos, sin excepción, en la carne, orgullosos. En la carne somos orgullosos. Entonces, si a mí alguien me dice, Luis, hermano Luis, usted es un orgulloso. Sí, cierto. Usted tiene toda la razón, hermano. Pero también usted no se haga. O sea, todos somos pecadores, todos somos orgullosos. Entonces, donde debemos de humillarnos es reconocerlo. Entonces, la persona que dice, yo no soy orgulloso, ahí está el orgullo. O sea, el decir, yo no soy orgulloso, eso es orgullo. Y yo no sé por qué la gente no lo entiende. Oh, ¿tú dices que no eres orgulloso? Ok, ¿y por qué lo dices? Porque eres orgulloso. O sea, tú quieres que la gente sepa que tú no eres orgulloso. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Pues por orgullo. Yo no veo por qué no entiendes eso. Eso siempre a mí el Señor desde niño soy así. Que yo escucho a la gente, a veces dicen así, no, pues tú eres bien orgulloso, no, pues sí, y a lo mejor me estoy comiendo una sopa y lo dicen, yo no soy, y pues hasta aviento la sopa para allá, yo digo, pues si tú eres orgulloso, entonces ¿por qué lo estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo que tú no eres orgulloso? O sea, no lo tienes que decir, si no fueras orgulloso no lo dirías, o sea, ¿por qué lo dices? Entonces a la gente, y la gente se enoja cuando uno le dice, ¿verdad? Así como le dije a un hermano hace poquito, hermano, usted es pecador, conózcase pecador, usted es pecador, es más, o sea, después de platicar un rato, me di cuenta de que no entendía el evangelio. Entonces le digo, es más, yo le aseguro que usted tiene pecados vergonzosos, usted lo sabe. No se haga, usted sabe que tiene pecados ahí vergonzosos de los que le da vergüenza aún hablar de ellos. Se enojó conmigo el hermano. Le digo, ¿sabe por qué lo sé? Porque usted todavía no entiende el evangelio. Y me dijo que él no estaba pecando en ese momento. Entonces le digo, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, dice Juan. O sea, si usted ya no peca, entonces, ¿por qué lo estoy viendo aquí? No debería de estarlo ya viendo aquí. Ya debería de estar en el cielo. Porque solamente pueden entrar al cielo los únicos que no son pecadores. Pero como usted no entiende el evangelio, usted todavía es pecador. Nosotros tenemos entrada al cielo. En Jesús.
en la obra de Jesús, no en la de nosotros. Levítico 26:41. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, el testimonio de Cristo, y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Pero de cuál pecado? El de la religiosidad, donde Satanás nos tiene así como hipnotizados y nomás andamos así, llenos de religión, juzgando a todo mundo, sobre todo a mis hermanos. Yo no digo que a mis hermanos homosexuales que aman a Cristo. Y hay gente que se enoja y hasta me dice, no, ya no voy a seguir en su canal, hermano, usted tiene que hablar con la verdad. Yo hablo siempre con la verdad. Yo siempre les predico a Cristo. Él es la verdad. Entonces, los homosexuales no pueden entrar en el reino de los cielos, dice Pablo. Entonces yo digo, ay, sí. Entonces, ahora hay personas que sí escuchan. ¿Cómo entiende usted estos versículos, hermano? Pues aquí dice, hermano, véngase, mire, 1 Corintios 6, aquí dice, mire, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Ok, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo, no todo el capítulo, no toda la carta, pero vamos a estudiar simplemente al comienzo del capítulo. ¿Qué dice en el comienzo del capítulo? Dice que hay personas que llevaron a la corte porque no les pagaron. Por ejemplo, Panchito le prestó dinero a Juanito y no le pagó, y Juanito lo llevó a corte. Panchito y Juanito, los dos son homosexuales. Ok, vamos a ponerlo así. Entonces, ellos fueron lavados sus pecados en la sangre del Cordero. Son hijos de Dios, son cristianos. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Ámense los unos a los otros. Panchito ama a Juanito, Juanito ama a Panchito. Ok. Entonces viene Panchito, le presta el dinero, Juanito no le quiere pagar. Y dice Panchito, te voy a mandar a la cárcel. Y lo denuncia. O sea, ni Juanito está amando a Panchito porque no le pagó. Ahora, ahí no da explicaciones de por qué no le paga. Pero de igual forma, Panchito, ¿qué tiene que hacer? Pues perdonarle la deuda. Juanito, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pagas? No, pues no te pago. Bueno, está bien, no me pagues. Debemos de perdonar la deuda. Ahora, ¿qué pasa si Juanito le dice, ay, hermano, fíjese que las cosas me han salido mal y no le pude pagar? ¿Qué tiene que hacer Panchito? Perdonarle la deuda. ¿Por qué? Porque nomás tenemos un mandamiento en relación con nuestros hermanos. Amarás a tu prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos. ¿Eso es amar a su prójimo, mandarlo a la cárcel? ¿Delante de los incrédulos? Entonces ahí es en donde se pierde la gracia. La gracia se pierde cuando no amamos. Entonces, si no amamos, por eso Pablo les dice, no se engañen. Ustedes no van a poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no están amando a sus hermanos. Ustedes ya recibieron la gracia, es gratis, ¿ok? Ya recibieron a los ángeles, ¿ok? Pero ustedes tienen que dar fruto. Ustedes tienen que amar y perdonar. Perdonar es amar. Entonces, si tú no perdonas, ¿por qué no perdonas? O sea, ¿todavía amas el mundo? Bueno, pídele perdón al Señor. Porque no estás escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a conducir a toda la verdad. Y en lugar de amar a tu prójimo,
El Espíritu Santo te lo tiene que estar diciendo. Pero como no lo estás escuchando, te lo tengo que decir yo. No erréis. No vas a poder entrar en el reino de los cielos. O sea, no vas a poder dar fruto aquí. Y te va a ir de la patada. Te va a ir mal. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, que se dio en Cristo Jesús, para que ya no sea para con nosotros, pero una persona que no ama a su prójimo está pisoteando la sangre del Cordero, como diciendo, yo no lo perdono, no lo perdono, me tiene que pagar este desgraciado. Entonces, como diciendo, a mí no me importa que tú hayas muerto por él. No lo dicen así, pero eso es lo que hacen. ¿Qué Jesús no dijo que perdonáramos a todo mundo, inclusive si son incrédulos? Debemos de perdonar a todos. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Ah, pero ahí dice mi hermano. Bueno, ¿qué Jesús no dice que también hay que ponerle la otra mejilla? Fíjense, hermanos. Al hermano no hay que ponerle la otra mejilla. Es al incrédulo. Entonces, si el hermano Panchito en realidad es uno que no te pago y qué. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerle la otra mejilla. Si le diste $1,000, ahora le tienes que dar otros 1,000. Como dice, anda, hermano, y le voy a regalar otros $1,000. No hay problema. Porque es incrédulo. Eso no es difícil de entender. Entonces, ¿por qué la gente prefiere no amar? Porque no se están alimentando de la palabra de Dios o porque se están llenando de religiosidad y no necesariamente del conocimiento de Dios. Esa es la verdadera razón, hermanos. Tienen que ver cómo están actuando. ¿Estoy amando verdaderamente a mi Padre? ¿Estoy amando verdaderamente a Jesús? Bueno, ¿cómo sé que estoy amando a Jesús? Bueno, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sabes si estás amando a Jesús? ¿Estás amando a tu prójimo? Eso es fácil de investigar si estamos amando al Señor. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y no les quepa la menor duda, hermanos. No les quepa la menor duda. ¿Okay? Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ya les dije cómo humillarse delante del Señor. Sean como el publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Tan simple como eso. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él miró los padecimientos de Cristo literalmente. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, las ovejas de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no es enseñoreándose, sino sirviendo, así como Jesús, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Siempre les digo eso para que no se dejen engañar. No que le andes abrochando los zapatos al pastor o que vayas y le limpies la casa. No. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No que esté mal, que por ejemplo, si está un anciano por ahí y trabajó en la obra de Dios y ya está viejito, a lo mejor ya tiene 150 años y ya no puede, y una hermana dice, hermano, déjeme lavarle su ropa. Eso es bueno, esas son buenas obras. Pero a veces la gente lo lleva a un extremo de que el pastor tiene 40 años y quieren que le anden lavando su carro, que le abrochen los zapatos y que le limpien. No, hermanos, los pastores venimos a trabajar, a servir a nuestros hermanos, no a que nos sirvan a nosotros.
estén sujetos a los ancianos en relación a la palabra de Dios, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Cuándo te va a exaltar el Señor? Tú vienes caminando, te reconoces pecador, y luego Satanás va a usar a algunas personas, que tú eres que no sé qué, que todo. Sí, soy pecador, sí. Pero tú acá en lo íntimo de tu interior, gracias Cristo Jesús, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué fuera de mí? Usted sabe, Señor, que yo soy pecador. Ahora, no por el hecho de saber que somos pecadores, tengan cuidado con esto. Juan habla de esto también. Hay pecados que hacemos en la carne, y muchas veces hasta por omisión, o sea, no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero el pecado de muerte es apartarse de Jesús, o sea, apartarse de Jesús es muerte, ¿ok? Yo no estoy hablando de esos pecados. Una persona que se aparta de la gracia de Cristo va a morir, le va a ir mal. Yo estoy hablando de los reconocerse pecador, que no hacemos lo que tenemos que hacer, así como dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo? Vivimos en un cuerpo de muerte todavía, hermanos, y todavía hay pelea. Está el Espíritu Santo, nos dice una cosa, está Satanás y sus demonios que nos dice otra cosa, y está la pelea, ok. Se trata de seguir lo que el Espíritu Santo nos dice, pero no siempre hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, o no siempre hacemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdóneme, Señor, perdóneme. Y el Señor nos perdona, hermanos. El Señor nos perdona, porque Él sabe que vivimos en un cuerpo de pecado. Pero eventualmente el Señor nos va a quitar de este cuerpo, ¿ok? Entonces, aliéntense en eso. No siempre vamos a vivir en un cuerpo como en el que vivimos. Entonces va a haber tribulaciones, hermanos, pero las podemos soportar, porque el Señor no va a permitir que tengamos tribulaciones más allá de las que podamos soportar. A una persona le pudiera hacer una tribulación en donde a lo mejor le quita uno de sus hijos, no necesariamente fue Dios, fue Satanás, para poder quebrantarla. Pero hay personas que no necesariamente se tienen que ir a ese extremo para ser atribuladas. Hay personas que son atribuladas simplemente con dolores de cabeza. O sea, cada persona es diferente. Entonces el Señor le va a permitir que una persona sea atribulada no más allá de donde puede. ¿Ok? Entonces dice: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Se fijan, es temporal, hermanos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con 2 Corintios 11:7. Fíjense una manera de ser humilde. Pequé yo, dice Pablo, pequé yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueran enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Porque andaban haciendo cosas que no tenían que hacer, pero eventualmente recibieron la exhortación. ¿Ok? Entonces, predicar el evangelio, hermanos, es humildad también. Es humildad. Porque el que predica el evangelio está predicando el reino de Dios, no este mundo. Predicar en este mundo es: Dios quiere que sea rico, andas predicando el mundo. No, debemos de predicar el reino de Dios. Debemos de predicar a Cristo. Y Cristo es el reino de Dios, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.